Bueno, señores, miren, luego de ver todo esto que ha traído estos fenómenos atmosféricos, uno piensa fundamentalmente en la parte que ve, es decir, los árboles caídos, los desastres que se hacen en las propiedades, o sea, en la naturaleza visual, la parte que uno puede ver. Pero hay otra parte que no vemos y que también estos fenómenos, a pesar de que hacen sus estragos, también tienen sus ventajas. Igual que como la poda en el bosque que hace estos huracanes, que bueno, se llevan los árboles débiles, los árboles que están viejos y se reponen otros nuevos y más fuertes, y el bosque rejuvenece. Asimismo pasa también en la parte submarina. ¿Qué pasa con nuestros arrecifes, con nuestros corales, con nuestros manglares? ¿Cómo impacta todo estos sistemas a esta parte ¿verdad? Submarina, a esta parte tan importante para la vida en el mar? Así que invitamos a Gladys Rosado, que es bióloga marina, con una maestría en biología marina en Puerto Rico, profesora investigadora y docente de la carrera de biología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que le damos la bienvenida, Gladys. Buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación esta mañana de domingo. Con mucho gusto. Sabemos que es incómodo salir a esta hora, pero lo agradecemos. Usted vio la introducción, Sí, ¿qué le parece? Sí, la vi. Bueno, déjame decirte que los ecosistemas marinos como el arrecife es la primera estructura que recibe el impacto de los huracanes. Ellos reciben la fuerza y sirven como unos contenedores de la fuerza que puede ejercer el mar sobre tierra firme. O sea que además de tener todas las funciones de proveer alimento, de servir de hábitat para otras especies, de importancia comercial y de importancia ecológica en la zona costera, ellos protegen la tierra firme de todos los eventos de los fenómenos naturales. Y claro está, su infraestructura ecosistémica va a sufrir daño, donde muchas colonias de corales van a romperse, se van a deteriorar, pero como ha sido por una fuerza natural, el ecosistema se ha visto que puede recuperarse. Eso es importante, ¿no? Sí, puede recuperarse. Es parte del ciclo natural de la vida sobre el planeta. O sea, si el ecosistema puede restaurarse, se ha demostrado que luego de un evento climático, pues ello, a pesar del deterioro que puede tener la parte más expuesta del arrecife a la fuerza de la ola que puede tener, viene con un oleaje de hasta sobre 10 pies de altura. No, hasta 30 y pies. Hasta 30 pies y puede con una fuerza de 298 kilómetros por hora. Quiere decir que puede deteriorar toda la cresta arrecifal, se puede ir. Y todas las colonias y la vida asociada que vive en ello van a sufrir realmente. Pero eso significa que ellos pueden también volver a recuperarse poco a poco en la misma naturaleza. Si se le da el tiempo. Si se le da el tiempo de recuperación, sí, y la condición, sí, señor. O sea, cuando vienen otros fenómenos muy seguidos, entonces esto le toma más tiempo a recuperarse. Les toma más tiempo en recuperarse. ¿Qué tiempo más o menos se puede recuperar un hábitat de esto, donde están estos corales, que son, como usted dice, los muros de contención, lo que protegen la playa? Tiene su y por eso su importancia. ¿Cuánto tiempo más o menos le toca? Bueno, un huracán fuerte a nosotros nos daña cada 15, 10 años mínimo, o una tormenta fuerte que pueda afectar el arrecife. Quiere decir que en el transcurso de esos 10 años tú puedes tener el arrecife recuperado. O sea que no es un tiempo tampoco de 5 meses. No, porque el crecimiento por año son de milímetros por año. O sea que no es tampoco que uno va a decir, bueno, ya la colonia cayó y va a crecer como el árbol, que tiene un crecimiento mucho más rápido. Recuérdate que los arrecifes, especialmente las especies de octocorales o escleratinios que tienen carbonato de calcio, ellos tienen que absorber el carbonato de calcio que está en la columna de agua para formar el exoesqueleto, que es lo que forma la estructura del arrecife. Pero hay una parte también de ese arrecife que no necesariamente va a ser azotada, pues que puede ir desarrollándose, que son los que van a la zona más profunda, que son los que menos impacto tienen. Pero como es la Acrópora palmata, Porite porite, que son las especies que están más a flor del agua, que van a recibir más el embate del oleaje,
todas esas colonias se van a romper, y recuerda que tienen un tipo también de reproducción asexual, que un pedazo puede regenerar una nueva colonia o puede con el oleaje ser arrastrado a otro punto donde se forme otra, se lleve a formar otra colonia. O sea, puede incluso extender el ecosistema del arrecife. O sea que cuando viene a ver resulta beneficioso. Sí, muchas veces porque sí. es parte de su dinámica. Es parte de la dinámica de la naturaleza. Sí, el problema es cuando interviene el hombre. Cuando interviene el hombre. Que ya no es parte de su... De esa dinámica natural. Exactamente. ¿Por qué es tan importante estos corales? ¿Cuál es el papel que juegan? Porque ya vimos la parte que tiene que ver con ¿verdad? Con el muro de contención, con proteger la playa, pero ¿hay algún otro aprovechamiento para estos corales que nosotros debemos saber? El arrecife de coral nos da a nosotros varios servicios ambientales fundamentales en la naturaleza. Ellos sirven de hábitat para el lugar donde pueden vivir muchas especies que son importantes para nosotros desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de escénico paisajístico, que son lo que le dan el colorido, la vida, esa belleza exuberante que tienen los arrecifes. Son de muchas especies que no necesariamente son coral, son otros grupos de invertebrados que viven asociados sobre esa colonia del coral. Además de proveer fuente de alimento, servir de hábitat para otras especies, servir de muro de contención y protección para la línea costera, también ellos son los que proveen la mayor parte de las arenas que forman nuestras playas. Las playas blancas de sol y arena que están en el este, que están en Bahía de las Águilas, todas esas playas, más del 90%, en Azua y Baní, sí. El 98% de la arena es de origen biogénico y es de coral, de erizos, esponjas y moluscos que viven dentro del mismo arrecife. Que también juega un papel ahí el pez loro, tengo entendido. El pez loro, que es un pez que es quien mantiene a raya las algas que viven asociadas al coral. Entonces mantiene al coral limpio y por eso es tan importante, pero según como él tiene todos los dientes fusionados, él tiene una probóscide, tiene como si fueran unos labios gruesos y como él un piquito. Succiona el mismo coral y limpia todas las microalgas y todas las algas que están ahí y va dejando limpio el coral y se alimenta ahí. Según él hace la presión para alar, desprende también parte del carbonato de calcio del coral y tiene que eliminar esa arena y va liberando arena en el entorno en el entorno del arrecife. Y esa arena posteriormente pues se integra a formar parte de los sistemas de playa próximo al arrecife. Por eso vemos a veces en algunas playas que hay una combinación como de arena gris como con arena blanca. Sí, sí hay combinaciones de arena de origen terrígeno que llega a la playa, o sea, si la playa está cerca de un sitio donde hay alguna desembocadura de río, por ejemplo, y también además de eso a cierta distancia está un arrecife de coral, pues entonces la composición de la arena es mixta. Va a haber sedimento o arena de origen terrígeno mezclada con arena de origen biogénico de origen del arrecife. Que se forma a través de muchos miles de años para esa cantidad de arena que vemos hoy en Bahía de las Águilas, que es el más exuberante, ¿no? Exuberante. Más hermoso. Yo creo que realmente el sistema de playa más grande que hay de arenas de origen biogénico es el este. En el este, sí. En el este, o sea, toda la parte este del país, desde Ubero Alto hasta Macao, Juanillo, casi todas esas playas. No, y la parte norte también. La parte norte de allá de Puerto Plata, pero el más extenso realmente se expresa aquí en el este. Si eso vamos, 60 kilómetros, básicamente las playas son de arena blanca, la gran mayoría. Pues nuestras playas son casi todas de origen biogénico, de origen arrecifal y de las especies que viven de invertebrados asociadas a esos ecosistemas. El hecho de ser una isla nos da esa condición. Bueno, nos favorece realmente, nos favorece y ha permitido que existan las condiciones de aguas transparentes con concentraciones de oxígeno bien fuertes que permite que el coral pueda vivir, porque él exige una temperatura que oscile entre 25 y 28 grados del agua cristalina
y una buena temperatura y penetración de luz. Usted decía, usted está narrando la importancia que tiene el coral para la vida. Para la vida. Y para que ese sistema pueda sobrevivir con todas estas especies, todo eso que se crea a su alrededor, que cuando uno lo ve a veces en esos programas especiales que hacen cadenas como la BBC, Discovery Channel y otro, uno se queda fascinado. Bueno, pero cuando nosotros empezamos a ver lo que se está convirtiendo, por ejemplo, nuestras costas, donde están los corales, en la parte, vamos a decir, menos profunda, porque el coral puede estar en hasta la zona costera somera. Sí, porque también está profundo el coral. Sí, también lo podemos encontrar en la zona somera, pero también lo podemos encontrar en profundidades más apartado de la costa. Bien, lo que quiero decir es que hemos estado viendo, inclusive en algunas grabaciones que se han hecho de manera no profesional, sobre todo en la costa de Baní, en la Bahía de las Calderas, que antes habían unos corales preciosos con muchos colores, yo lo llegué a ver. Sin embargo, en los últimos que he visto de gente que ha grabado, se ven grises, se ven muertos prácticamente. Sí, hay muchas cabezas que están muertas, muchas de las cabezas que eran de las colonias más viejas no se han recuperado. Y la biodiversidad que está asociada pues está limitada a esponjas y no tiene una biodiversidad tan exuberante como uno solía observar en años o décadas pasadas. Sí, en los años 80, 90, sí, se veía todo ese color. Ese color, mucha biodiversidad de diferentes peces de importancia comercial, como también de la parte del mantener el balance trófico dentro de la cadena alimenticia en el mar, que aunque no tenía un uso comercial, pero son los que sostienen lo del uso comercial. Entonces eso es lo que sucede. Ya apenas se pueden observar algunos peces, pero ni siquiera podemos ver las tallas comerciales que nosotros se solía capturar en esa zona. Sí, realmente sí. Porque también ahí interviene la sobrepesca y todo esto. Las artes de pesca que ahora se utilizan, que son muy agresivas, los tramayos con la apertura de malla muy pequeña, la captura ya se toma un pez de 1 libra, pero ya te cogen uno hasta de 1/4 de libra. No, y los buzos que hacen buceo comercial con los llamados compresores, sí, también. Que son buzos que se arriesgan su vida porque regularmente terminan con problemas por usar estos compresores, pero por un asunto de sobrevivencia hacen esta pesca que son 5, 6, 7 horas debajo del agua. Es decir, y eso entonces limpian prácticamente todo esto y lamentablemente las autoridades nuestras no le ponen control, ni medio ambiente, ni nadie se mete en eso. Entonces estamos dejando un desierto en la parte que tiene que ver con la pesca y en la parte que tiene que ver con estos corales que son los que le dan vida a todo el sistema. Pero nos vamos a ir a una pausa. Yo quiero que hablemos, si usted me lo permite, Gladys. No le voy a decir doña Gladys, porque usted es una mujer que se ve muy joven, muy bien. Y doña se oye como... Bueno, ya yo le dije. Pero Gladys, yo quiero que hablemos de un sistema que tenemos nosotros en el país que es único. Y usted me decía fuera de cámara que en este pequeño espacio de la bahía de Puerto Hermoso, que la gente conoce como Bahía de Calderas, que tiene su historia, usted me lo comentó muy ahorita. Vamos a hablar de ese sistema que es único que hay allí y todo lo que produce esto y la importancia que tiene esto para todo la otra parte del país, inclusive que tiene su influencia fuera de nuestras propias costas. Así que vamos a hacer una pausa, seguimos con Gladys Rosado, bióloga marina, con maestría en biología marina en Puerto Rico, además profesora, investigadora y docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos hablando de los corales, estamos hablando de la importancia que tienen estos ecosistemas, inclusive para nuestra propia sobrevivencia. Así que vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, estamos con Gladys Rosado. Gladys, hablábamos ahorita de la importancia del coral. Del coral, así es. Para la producción de peces, usted decía de consumo, los peces que tienen un valor comercial, pero también hay otros sistemas, como es el caso de los mangles,
que también tienen una función importante. Yo siempre he dicho que la bahía de Calderas o bahía de Puerto Hermoso, Salinas de Puerto Hermoso, es un criadero natural. Es porque tiene, y eso ya le voy a dejar la palabra a usted que tiene el conocimiento de cómo se definiría esa parte de esa bahía que está allí, rodeada de coral, pero también rodeada de dunas y con una entrada única de agua, que es la parte que entra por Punta Salinas, y convierte aquella bahía como, más que una bahía, yo digo que es una especie como de lago, ¿verdad? Así es. Así que yo quisiera que usted nos dijera, sobre todo, cuál es la importancia y cuántos tipos de esta naturaleza hay en el país. Bueno, quería acotar la idea de los arrecifes, decirte que los ecosistemas de arrecife de coral son los ecosistemas más productivos que hay en el planeta, incluso son más productivos que los bosques tropicales. Claro. En cuanto y cuando mueren también están dejando una situación también difícil. Difícil, ¿no? Porque lo que sucede es que los ecosistemas costeros, en la naturaleza existe lo que se llama la sucesión ecológica. O sea, que un ecosistema solo es difícil tú encontrarlo. Todo tienen que tener como el resguardo del otro ecosistema. Y esa es la importancia que tiene la Bahía de las Calderas, porque el Bahía de las Calderas es una zona única a nivel de toda la región del Gran Caribe. ¿Por qué es única? Porque en ella se encuentran representados todos los ecosistemas tropicales en una extensión territorial sumamente pequeña, que no se encuentra ni en la isla de República Dominicana, ni en el pedazo de República Dominicana, ni en otra isla del Caribe. O sea que es exclusivo. Exclusivo, o sea que ellos, que estén los 5 ecosistemas tropicales representados en una extensión territorial tan pequeña como la Bahía de la Caldera, eso es una condición única en el Caribe. Pero eso la hace también más vulnerable. La hace mucho más vulnerable porque son más sensibles a cualquier impacto o cualquier actividad que tú quieras introducir en el sistema, porque son tan pequeños que la capacidad de carga para absorber cualquier actividad que no se corresponda con el ecosistema o las comunidades de biodiversidad que viven allí o con la capacidad estructural geomorfológica de ese sitio, pues le afectan drásticamente y pueden dañar un ecosistema completamente. Podemos comenzar desde tierra. Tú comienzas con el ecosistema de las dunas. Tiene unas dunas que son exuberantes. Las más altas. Son 30 metros de alto, tienen dunas de litoral costero, que son ecosistemas que se forman por condiciones geomorfológicas especiales. Por ejemplo, toda esa arena viene de la bahía, viene de la cordillera de Ocoa, por la erosión, por acción de los vientos y por el arrastre que tiene el río Baní hacia el mar, y luego el oleaje la incorpora con el viento a tierra firme. Pero estamos hablando de millones de años. Claro, son sistemas que se no forman. Crea que eso se está formando una hora. No, no se forman de la noche a la mañana. De ahí el crimen, cuando uno ve a veces desaprensivos que en uno de estos foruil se suben a una loma de chiste a bajarla y bajan por ahí. Y desestabilizan la duna, desestabilizan la duna. Pero, ¿cuál es la importancia que tienen las dunas para mantener el carácter ecológico natural del espacio? Esas dunas representan el presupuesto o la reserva de arena que debe tener toda playa, todo ecosistema. Exacto. Quiere decir que las dunas son como si fueran los bancos donde tú guardas arena para cuando un evento como el que viene, como el que pasó, porque cuando venga con el oleaje, que erosione la ola, se lleve la parte de la playa, esa arena que está en la duna va a reponer la arena que el huracán se llevó, y la playa va a poder estabilizarse. Aunque esas dunas son las que mantienen la estabilidad de esas playas. Exactamente, es el presupuesto de arena que guarda la naturaleza para enfrentar cualquier evento sobrenatural que llegue y dañe o arrastre la arena de la playa y la playa se quede sin arena. Sí, lo hemos visto, hemos sido testigos de eso de alguna manera, porque hemos visto cómo se repone la playa, cómo se descompone y cómo de repente vuelve
Se repone, estabiliza de nuevo, se estabiliza. estabiliza. O sea, para los fenómenos que acaba de pasar, la playa sufre una erosión. Una erosión y un cambio Total. extraordinario. Pero de repente usted va a los 2 o 3 o 4 semanas y ya usted ve que empezó a estabilizarse. Y donde se puso bajito porque tenía una península, por ejemplo, por decirlo, que entra, de repente como que eso no va ahí y se retira al poco tiempo y vuelve a su esquema anterior. Es algo extraordinario. Hay que verlo. Inclusive uno ve a veces encima del agua con las brisas, como las partículas de arena están encima del agua. Encima del agua, exactamente. Es decir, que realmente la gente quizás no lo cree, pero nosotros lo hemos vivido esto. Y lo hemos visto. Por eso, por eso es tan importante que la gente haga conciencia de todo esto. Henry, si esas dunas no estuvieran ahí en Baní, todo eso fuera un salistral ahí. Así es. Nada pudiera estar. Todo eso, el oleaje en ocasiones como esta que nos visitan, con los cambios, con los frentes fríos, con la tormenta, con los huracanes, ya toda esa área fuera inundada y eso fuera todo un salistral. Pero las dunas frenan la fuerza de la ola y del oleaje y mantienen la estructura de las playas. Entonces esa es la importancia de ese ecosistema. Es como cuando tú guardas un dinerito fuera del... Como una alcancía. Como una alcancía para cuando tú te enfermas, para cuando tú tienes un hijo que va para la universidad. Ya tú no, quizás de la mensualidad no tiene, pero si ha ido ahorrando, tú puedes sacar de ahí. Y esos bancos de arena que de repente están cerca, pero bajo del mar, es decir, hay a veces algunos bancos de arena, no sé si eso tiene que ver también. Bueno, los bancos de arena vienen, por ejemplo, mucha de la arena que acumula las dunas es porque el oleaje lo saca del mar. Porque llegan a través de la desembocadura de los ríos, en este caso porque el material de las dunas son de origen terrígeno. O sea, la composición química, la composición es cuarzo, hierro y otros metales. Quiere decir que por eso tenemos constancia de que viene especialmente de la cordillera, por la erosión o por el arrastre de las corrientes, ya sea por cañada o escorrentía, que tienen contacto con la cordillera y lo traen hacia acá. Llega a la orilla del mar, a la desembocadura, y el patrón de distribución del sedimento por la dinámica de la costa, léase corriente y oleaje, es que lo va acumulando en tierra firme. Pero así como lo acumula en tierra firme, lo puede acumular. Hay una parte que se queda formando parte del fondo de lo que se llama la playa sumergida. Exacto, que de ahí a veces cuando hay que reparar alguna playa con estos barcos toman esta arena, no sé si eso es correcto. Esas arenas de la playa sumergida son las que cuando viene un huracán con el oleaje se van. Entonces, como no hay respuesta de la playa sumergida acumulada, entonces las dunas suplen la que se llevó. Pero si nosotros también estamos abusando de extraer la arena de la playa sumergida, que son las arenas que más próximamente pueden ayudar con el oleaje a restablecer o a poner en equilibrio la playa, cuando venga un evento como ese, nosotros no vamos a tener arena y la playa no se va a poder recuperar. Así es. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado. O sea, porque toda la naturaleza está en equilibrio. Está en equilibrio. Nunca se debe sacar de la playa sumergida arena en la proximidad de la línea de costa. Lo más lejos posible de la línea de costa tiene que ser extraída la arena para tratar de hacerlo replenish o rellenar, como ustedes quieran decir. Además de que este ecosistema propio que es las dunas tienen su propia forma de vida, tienen su dinámica, y no son ecosistemas estáticos, ellos se mueven, las dunas se están moviendo continuamente en base a los vientos predominantes. Sí. Que regularmente son fuertes los vientos de por allí. De la línea de costa, sí. Del día creo que vienen del este. Del este, fundamentalmente. Y de noche entonces cambian y es del oeste. Y para cuando vienen ya la parte fría, es decir, octubre, noviembre, empiezan a cambiar y vienen de las montañas. Ajá, vienen los nortes. Ahí entonces empieza a enfriar un poco más la temperatura. A refrescar. Sí, a refrescar. Para esa zona nunca hace frío. Pero se refresca bastante de noche, baja la temperatura, parecida mucho a los desiertos. Que a veces la temperatura por el día es bastante calurosa, sin embargo en la noche puede bajar a 20 grados, 21 grados. Así es. Pero esta es una parte de ese es un ecosistema. Te estaba explicando por qué es importante esa duna. Sí. Bueno, pues después nos movemos de las dunas y encontramos lo que son los salistrales.
Los salistrales son las áreas. Los salistrales son como los salados que decimos. Sí, los aquí. salados, salistrales o salados, o zonas donde el flujo de marea baña y luego cuando marea baja se retira. Y ahí hay un ambiente de mucha materia orgánica en descomposición, pero hay una serie de organismos que viven ahí, como son los cangrejos. Sí, unos cangrejitos. Unos cangrejitos, los ucas, sí, que son pequeñitos. Pequeñitos, muy bonitos. Que ellos mantienen oxigenado todo ese lodo y mantienen un equilibrio de otras especies de gusanos y otras especies de invertebrados que depende mucho la digestión de todos esos lodos para luego liberar la materia orgánica que cuando viene la marea alta baña de nuevo y arrastra todos esos nutrientes de nuevo hacia el mar y mantiene entonces la productividad de las aguas. Exacto. Cuando las cosas están, mantienen los nutrientes que después las otras especies el flujo de nutrientes, se benefician. exacto. Que todas las demás especies se benefician porque el nivel trófico de la cadena trófica, el fitoplancton absorbe esos nutrientes, luego viene el plancton viene el zooplancton que se alimenta del fito, luego del zooplancton se alimentan los invertebrados y luego de los invertebrados vienen los peces más pequeños y después viene otro pez que se come al otro pez más pequeño y así sucesivamente. Es decir, quiere decir que interesante todo eso que usted está planteando y la verdad que estoy aprendiendo mucho con esto. Quiere decir entonces que la fortaleza y la gran cantidad de peces que podrían estar en la zona están muy vinculados a ese sistema que le está proporcionando alimentos, porque donde no hay alimentos no puede haber vida. Es que todo el sistema trófico está interconectado, no hay nada independiente, por eso yo le dije que en los ecosistemas tiene que existir una interrelación de comunidades. O sea, por ejemplo, usted va al arrecife, que es posiblemente lo más profundo, lo más alejado, pero sucede que necesita la vida de allí. Muchas de las larvas, de las especies que tienen un estadio de desarrollo larval, de muchas especies de peces que tienen estadio larval, de muchas especies de invertebrados y de otras especies de importancia comercial, necesitan aguas tranquilas y protegidas para poder permitir que la nueva generación pueda desarrollarse. Una vez, entonces ellos se refugian, ¿dónde? Se refugian en las raíces del manglar. Entonces ahí, cuando ya consiguen alimento, cuando ya están fuertes, que están totalmente desarrollados, que pueden defenderse, que comienzan a buscar más profundidad y a ubicarse en la casa definitiva, que es el arrecife, o es la pradera. Dependiendo de la especie. Dependiendo de la especie y de cuál sea el hábitat que definitivamente tú lo vas a encontrar. ¿Cómo influye todo ese sistema de vida que se produce en ese manglar tan hermoso, en esa pradera y en esos mangles, en toda esta zona costera nuestra? O sea, suple de alguna manera de pez. Usted dijo, bueno, de ahí se van a los arrecifes, que es su casa definitiva, pero algunos se van a las corrientes también de toda la costa nuestra. De toda la costa, claro, porque hay pelágicos que se movilizan en toda la costa, que no necesariamente tienen su vida. Que pueden nacer ahí esos pelágicos. Pueden estar ahí, nacer ahí. Por ejemplo, tú tienes los tiburones. Sí. Yo estaba el año pasado, fui a visitar a los corbanitos y en la pradera estoy como muy tranquila tomando, mirando, porque siempre está uno como observando y de momento veo como unos movimientos. Digo yo, ¿y qué es lo que se está moviendo? Cuando veo 4 tiburoncitos pequeñitos. Tiburones gata. Acabado de salir. Porque en verano el tiburón lo que hace es que deja los huevos ahí en la pradera. Y ellos van a eclosionar y van a salir. Los huevos de tiburón, y el tiburón no tiene... o hay algunas especies que dejan las bolsas de los huevos ahí, otros que paren, que son ovovivíparos. Sí, exacto. Entonces, en este caso, ellos dejan como una bolsa, y ahí esas bolsas se abren y salen los tiburones. Terminan de desarrollarse fuera. Y ya los padres se fueron, pero ellos estaban ahí, habían 4. Y yo estaba temblando porque andaba con un pescador y yo decía, ay Dios mío, que no se dé cuenta que están ahí. Porque si se dan cuenta, como son jovencitos, se lo comen. Sí. Pero también la gente le tiene tanto miedo a los tiburones. Sin embargo, el tiburón es el limpiador del océano. Esa era la pregunta que le iba a hacer. Tiene un rol ecológico importantísimo. ¿Cuál es el rol del tiburón? Pero comerse todo lo que ya la naturaleza descarta en el mar. Si no, el mar se convertiría en algo de sustancia decompuesta. Por ejemplo, se muere una ballena. Imagínate tú una ballena, el volumen que tiene de materia orgánica, de nutrientes y de cosas. ¿Quiénes se encargan de comerse eso?
para que no sea un problema de decomposición de nutrientes exagerado en un punto? Los tiburones. Sí, Ellos son los limpiadores, toda la materia, toda la vida que ya cumplió su ciclo, ellos son los que se encargan de limpiar. Y los peces débiles también. Y los que están enfermos, todo esto, ellos son los que se encargan de mantener la limpieza, el equilibrio de poblaciones también. Porque tener muchos organismos de una misma especie, eso no es bueno. Porque eso significa que hay un desbalance, un desequilibrio. Las poblaciones tienen que tener límite para que le permitan a otro vivir y no se convierta en una competencia para otras especies. Sí, que puedan aniquilar. Que puedan aniquilar. Mientras más diverso es un ecosistema, ¿qué quiere decir eso? Mientras más especies distintas habitan en un ecosistema, más rico es el ecosistema. Más en equilibrio podemos decir que está el ecosistema. O sea que esa bahía tiene esas cuatro vertientes, por decirlo de alguna manera, que usted está mencionando, las dunas, los mangles. Las dunas y los mangles. Pero no me ha hablado de las praderas de hierbas marinas. Pues fíjate, siguiendo la sucesión ecológica, tú tienes las dunas, comienza con el manglar. El manglar son una adaptación, son plantas adaptadas a vivir a exposición del agua marina. Están adaptadas para eso, tienen mecanismos para tolerar eso. Tienen, por ejemplo, tú tienes Rhizophyra mangle, que es el que tiene las raíces en forma de zanco para anclarse. Esos son los que se adaptan a vivir dentro del agua. Sí, eso lo hemos visto. Entonces tiene también el mangle botón, que es un poco más tierra firme, pero son suelos sumamente salinos, que cuando se secan, lo que queda es sal ahí, y ellos viven. Tiene la Guncularia racemosa, tiene el mangle botón, tiene la Vicenia germinans, y son 4 especies básicas que tú vas a encontrar en el arrecife. Una está en el borde más expuesta al agua, la Laguncularia, la Vicenia y el mangle botón. Entonces, dentro de esas raíces, de esos manglar, los mangles van cambiando las hojas. Hay una gran cantidad de materia orgánica en descomposición de las hojas que provienen del mismo manglar. Aumenta la productividad en el agua de esas aguas porque están expuestas a todo eso. Sus zancos sirven como de trampa de sedimentos y ese mangle le puede, en un periodo de tiempo bastante largo, puede ganar tierra al mar. O sea que se van llenando las raíces de tierra y se va convirtiendo eso en tierra firme. Ellos tienen funciones ecológicas bien importantes, además de ser criaderos, donde casi todas las especies que están asociadas a la pradera, al arrecife y a cualquier otro ecosistema de la línea de costa, vienen a parir o a dejar los huevos o los pequeños allí para protegerse dentro de esa madeja de raíces. Y poca profundidad. Y poca profundidad y que encuentren cierto nutriente de vida y otras vidas para que se puedan alimentar, hasta que estén fuertes y se puedan ir al canal y salir al ecosistema que dentro de la sucesión le corresponde vivir. O sea que ellos son un criadero de la vida en el mar, los mangles. O sea que suplen no son toda la costa prácticamente. Toda la costa. Y además de eso, ellos evitan la erosión de la costa. Ellos reciben también, son los primeros que, además del arrecife y de la pradera, ellos reciben el impacto de los huracanes. Esa fricción que tú ves cuando tú vas a un manglar, que tú ves que el manglar se pone enano, porque tú ves que coge la dirección del viento, ellos reciben el primer impacto del aire, entonces evita la erosión de la costa. Además evita la intrusión salina a tierra firme, a los suelos, para que los suelos no sean más salados y ahí pueda entonces ser utilizado para el cultivo, para cualquier otra actividad. Protege los acuíferos de tierra firme de la zona costera, que evita que la intrusión del mar entre a los acuíferos de agua dulce en tierra firme. O sea que da una serie de servicios ambientales que si tú lo ves desde el punto de vista monetario, no hay dinero para pagar eso. Así mismo es. No hay dinero para pagarlo. Hay una parte, ya nos tenemos que ir a una pausa, ¿no? Me están haciendo señas. Ya finalizamos. Bueno, pero antes de irnos, yo quiero robarme unos minutos porque quiero, si ya vimos todo lo que ofrece este ecosistema tan completo de esta bahía de las Calderas, bahía de Salinas de Puerto Hermoso, ¿qué pasaría entonces si de repente esta bahía comienza a morir? Es decir, por la contaminación, por una serie de elementos y deja de producir la vida que debe producir ahí. ¿Qué pasaría? Bueno,
lo que pasaría es, mira, cuando en un ecosistema una comunidad se pierde, existe en ecología lo que se llama el efecto dominó. Si tú dañas un ecosistema dentro de una sucesión ecológica, como hay una interrelación directa de unos con los otros, todo se va a un nivel trófico, todo se destruye. Por ejemplo, se convierte en un desierto. Se convierte marino. en un desierto. Si yo daño el mangle y quito la duna, quito el mangle, tú no vas a tener... O sea, ¿qué tiempo puede...? O sea, a veces uno dice, bueno, ya comenzó el deterioro. Estamos viendo elementos que nos dicen a nosotros que en la bahía hay un problema. Si no se le presta atención a eso, ¿qué tiempo podríamos nosotros decir que podríamos tener vida ahí? Tú podrías tener un lapso de tiempo va a depender de cuán crítico o agudo sea el impacto que tú estés haciendo. Sí. Entonces, eso va a depender de realmente del impacto que tú hagas y la cantidad de ecosistemas que tú impactes o de comunidades dentro de los ecosistemas. Pero tú podrías en 10 años prácticamente poco a poco, convertir en un desierto. Convertirlo eso en un desierto y para revertir ir mermando todos los ecosistemas, porque eso yo te dije, es un sistema interrelacionado de mosaico de ecosistemas. Y el entorno, el espacio es demasiado pequeño. Quiere decir que la capacidad de carga, sí. La capacidad de carga, o sea, que es la capacidad que tienen los ecosistemas para poder responder, es bien pequeña. O sea, que tú no te puedes jugar con eso, porque tú no tienes allí 30.000 kilómetros de mangle. Tú no tienes allí un ecosistema de 5 kilómetros. De 20 o 30.000 kilómetros de dunas. Tú no tienes allí un ecosistema de pradera de 40.000 kilómetros de pradera. Como Australia. Tú lo que tienes es una milla de dunas, tiene parchos de mangle, porque ya el mangle se ha ido, la orilla la han ido ocupando con infraestructura. Así es. Entonces está diezmado el manglar. Y así mismo para entrar en las embarcaciones, rozando toda la hierba marina, que tienen el papel ecológico de, además de sostener, ellas lo que hacen es que compactan los sedimentos del fondo. Entonces, si tú quitas las praderas y hierbas marinas, tú estás quitando todo lo que mantiene la arena y los fondos estabilizados. Quiere decir que la columna de agua va a estar con material en suspensión si no están las praderas. Pero si la pradera recibe... Todo es un proceso. Todo es un proceso. Yo te dije, en la naturaleza nada aparece porque sí. Hay una razón y hay un rol que cumple. Por eso cuando tú veas algo en la naturaleza, tú tienes que decir... ¿Cuál es el rol que hace este organismo, esta planta? ¿Qué hace esto aquí? Por ejemplo, yo veía antes una cantidad enorme de estos, ¿cómo se llama? Que se pegan a los mangles. De bivalvas. Sí, ¿no? Y de que son como unos caracolitos. Llenos estaban. Las raíces estaban llenas, tú la puedes buscar, no hay nada. No hay casi vida en las raíces del mangle rizófora. Sí, que somos la Casostrea virginica, que es una bivalva, una concha bivalva. La ostra, parecida a las ostras. Sí, que se encontraban todo, tú alzabas una raíz, estaban todas como un ramillete. Así mismo era. Pero tú vas y no encuentras una. O sea, eso es una mala señal. Eso es un indicador de que la biodiversidad está siendo afectada en esa zona. ¿Qué la está provocando? Bueno, aparecen también grupos de algas, macroalgas, que son indicadoras de aprovechadoras de nutrientes cuando está en exceso, que hay contaminación de origen orgánico, que hay actividades que no están acorde con la naturaleza o con los principios de saneamiento ambiental que debe tener el área. Y eso hay que entenderlo, que eso es un patrimonio de todos los dominicanos. Exactamente. Y de la humanidad en sentido general. Bueno, de toda la región. De toda la región. Entonces, te dije espectacular. Entonces yo creo que Medio Ambiente, la Academia de Ciencias, deberían hacer un descenso a esa bahía por las condiciones extraordinarias que tiene para hacer una investigación y que uno pueda tener claro y tranquilo de qué está sucediendo y qué habría que hacer para empezar a revertir y rescatar esa hermosa bahía que es única, como usted lo ha planteado aquí, en el Caribe, no solamente aquí en el país, sino en el Caribe, por estas condiciones, y todo lo que suple, todo lo que nutre a toda la zona y hasta la gente que no sabe que está viviendo precisamente de lo que produce esa bahía. No, y que debe ser utilizado con otro enfoque. El enfoque es de que tú tienes siempre el recurso allí,
tú lo quieres disfrutar, tú pagas por ir a verlo, cuidarlo y me lo dejas como lo encontraste. Exactamente. O sea que tenemos que cambiar ese la enfoque parte del turismo sostenible que se habla. Sostenible, realmente respetando cada medio ambiente, cada ecosistema, yéndolo a ver, pero sin dejarle una presión de manera tal que pueda hacerle daño, porque son muy sensibles. Son muy sensibles realmente. Doña, quiero decirle doña Gladys por un asunto de respeto, pero Gladys Rosado, muchas gracias por venir al programa. Sí. Ha sido una cátedra para todos nosotros que amamos el mar y que amamos todo esto de la naturaleza y que tenemos que hacer conciencia de que no lo podemos dejar todo a los otros, que cada uno tiene que hacer su parte si queremos preservar el planeta, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, que es nuestra gran responsabilidad. Gracias por venir al programa. Gracias a ti por invitarme, es un placer. Señores, gracias a ustedes por acompañarnos y hasta un próximo programa.